también me fortalezco. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Patricio te saluda acá en Córdoba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? Un gusto saludarlos. ¿Cómo va? Bueno, la verdad que entrando en un debate, más allá de que hoy hay marchas, hay, digamos, reclamo de la Casa de Estudios Terciarios, y recién decía de que cada provincia se trata de proteger con las políticas de gestión, por ejemplo, que se ha tomado desde hace mucho tiempo, y parece ser que todos estamos inmersos, digo, cuando digo todo es la sociedad, de que o todo es malo o todo es bueno, y que acá ni todo es malo ni todo es bueno, simplemente hay que tratar de sobrevivir a las épocas donde nos quieren instalar que permanentemente, por ejemplo, nosotros los periodistas estamos equivocados todo el tiempo. Sí, yo creo que ahí nosotros como periodistas podemos hacer un aporte al debate sin salir en nuestra defensa corporativa y decir, bueno, no, criticar al periodismo es atentar contra la libertad de expresión. No, yo creo que el aporte que podemos hacer, además de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, que es, como ustedes decían antes de mi salida al aire, dudar, preguntar, molestar, me parece que... Ahí se cortó. ¿Lo perdimos a Yo Javier? los escucho. Ahora sí te volvimos, Yo los sí, escucho. sí, ahí te volvimos a tomar. Ahí te volvimos. Un aporte que podemos hacer hacia nosotros es, che, nosotros también tenemos que autocriticar. A ver, lo perdimos nuevamente. No sé si deberá tener poca señal, Javier. Tómalo por privado, a ver, ya a ver si lo retomamos. Pero bueno, coincide en algo. Sí, ¿no? Preguntar, molestar. Exactamente. Eso es el periodismo. Después que la opinión pública comente lo que quiera, es un tema de la opinión pública. Es un tema que tiene que ver con esto que planteamos acá. El periodismo es el periodismo, y que tal vez hoy estamos en una vidriera distinta donde la gente nos veía antes. Sí, también, Y obviamente tiene responsabilidad el periodismo de gobiernos anteriores. por supuesto. Porque no mostraban, por ejemplo, hoy está el tema de la famosa CIRA, de que sacaban dólar oficial, entraban a las cuevas y hacían negocios, y se habla de 35.000, se habla de cifras, la verdad que son inocuas. A ver, Javier, si te tenemos ahí, porque la perdimos a la comunicación, ahora sí A tenemos. ver, ¿ahora me escuchan bien? Fantástico, Sí. fantástico. Bien. Yo lo que digo, cómo decimos, cómo explicamos, esto de la doble vara que ustedes también hacían referencia, ¿no? A algunos le permitimos ¿La perdimos? y al otro no le dejan pasar nada. Me parece que hay posibilidades de debatir eso. Lo que pasa es que estamos en un momento en donde parece que todos estamos metidos en la misma bolsa. Claro. Y no somos todos lo mismo. Claro. Así como los políticos no son todos lo mismo, los empresarios no son todos lo mismo, la sociedad no es todo lo mismo, el periodismo tampoco es todo lo mismo. Y me parece que ahí hay una oportunidad. Tenemos una dificultad, Javier, que te escuchamos, pero como si estuvieras al lado nuestro, y por un momento te perdemos. Banca un minutito que cambiamos de sistema Dale. bancame un minutito. Muy, muy interesante lo que dice Javier, porque Exacto. como el tiempo cambió, hay empresarios que no son los mismos de hoy que los que estaban antes. ¿Y a qué me refiero? Porque antes tal vez había sectores empresariales que estaban de alguna manera, entre comillas, protegidos por subsidios, protegidos por amiguismo, protegidos porque sus rentabilidades no se tocaban, porque eran protegidos porque sus campos de acción eran totalmente trabados o obstaculizados para que no entre un libre mercado. Hay que decir las cosas como son. Y hoy entramos en esa... ahora a ver si te podemos escuchar mejor, Javi, a ver. A ver si nos podemos conectar. Qué Buenos bárbaro. Aires, Córdoba, vamos. Vamos, Por la che, autopista, vamos, derecho. por favor, que tenemos rutas buenas. Ahora sí te escuchamos bien. No sé qué puede pasar en la otra línea, pero digo, está bueno lo que planteas porque te ponemos en contexto lo que recién decía. Digo, porque antes tal vez los empresarios que obtenían seguramente alguna especie,
no solamente de contemplación, sino también de protección, sino también de favoritismo. Hoy esos empresarios se ven de alguna manera expuestos a tener que salir a la cancha, a contarle a la gente Ujú. que estaban en silencio antes, pero porque tal vez las condiciones no eran las que debían salir. Y bueno, entonces la Ujú. gente empezó a tener un poco de decir, ah, mirá, a Pepito que era empresario no lo escuchaba nunca, ahora lo escucho y dice que el camino es este. Y digo, hay una reverencia al cambio que también es un poco hipócrita, Javier. Sí, yo creo ahí que hay posturas a veces ideologizadas y a veces de conveniencia que hacen que, bueno, no es ser fácil empresario en la Argentina. Digo, primera acepción necesaria, también en donde pareciera que según el tinte ideológico los empresarios son todo, es lo único que importa, y los empresarios son todos unos usureros, tratando de aprovecharse del Estado, de la sociedad. Digo, ni una cosa ni la Ni la otra, hay otra. de todo. Totalmente. Ahora, eh, es cierto, es cierto que muchas veces la política o los medios de comunicación expusieron o tensaron la cuerda con el empresariado de acuerdo a sus conveniencias. Claro. Entonces, a muchos empresarios históricamente les ha dado un poquito de miedo salir, y le da más miedo salir a hablar cuando vos tenés un gobierno como el que tenemos a nivel nacional, en donde si vos salís a criticar algo, sos Mr. Chatarrín, sos el señor de la chatarra, haciendo alusión el presidente de la nación a uno de los empresarios industriales más importantes que tiene la Argentina, que es Paolo Roca, del grupo Techín. Te guste o no te guste lo que hace el grupo Techín, te guste o no Totalmente. te guste lo que hace Paolo Roca, Claro. pero es un tipo que le da laburo a miles de personas en la Argentina. ¿Y eso qué significa? ¿Que tiene que ganar todas las licitaciones? No, de hecho no está ganando las licitaciones privadas, digamos, dentro de su propio ámbito de funcionamiento. Ahora, tenés que salir a humillarlo, no solamente en las redes sociales, no solamente en discursos, sino hasta en Nueva York, donde hablas con inversores. ¿Qué, ¿Qué mira un inversor? ¿Qué mira un empresario cuando ve eso? Che, ¿y a mí cuándo me va a tocar esa humillación? Claro. ¿Está bueno? Me parece que no está bueno, sobre todo en un gobierno que dice que defiende a rajatabla la actividad privada. ¿Qué? Ujú. ¿Defender la actividad privada que te gusta a vos? ¿Con quienes te chupan las medias? ¿Con quienes te son alfombra? ¿No con otros? Me parece que ahí también se entra en una lógica de amigo enemigo, que Ujú. ya lo hemos visto. Digo, esto no es un invento argentino, no es un invento de Milei, hay en otras partes del mundo, lo hemos visto también con el kirchnerismo, porque no, también hay otra instalación de que el kirchnerismo fue antiempresa. No, 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 no. Con muchos empresarios fue muy pro empresa. Eh, entonces, digo, pero claro, también ponía de un lado a los amigos y del otro lado a los enemigos. Y me parece que eso no está bueno como política en general para intentar desarrollar un país que necesita fuertemente ser desarrollado. Totalmente. Y además te voy a decir algo que vos creo que me vas a saber entender. Ayer manteníamos una charla con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, el señor Nicolás Pino, que había Ujú. dado declaraciones sobre que el campo no puede aguantar más ni un impuesto más. Y yo en el transcurso de la charla le decía, pero bueno, está bien, el campo no, en este caso, aguanta un impuesto más. Es una locura lo que hoy significa trasladar la mercadería, o sea, el grano de cualquier zona núcleo al puerto de Rosario. Y si uno se pone a observar, que hace algunas semanas se podían ver imágenes desde el aire, 14.000 camiones en los diferentes lugares del Claro. puerto, y que se Ujú. llega por ripio. Entonces yo le decía, bueno, no se aguanta un impuesto más, pero usted que preside la Sociedad Rural a la Argentina,
no tiene la potestad o la capacidad de poder mantener un diálogo con el presidente para que eso que en algún momento se habló, de, obviamente, primero una negación a la obra pública, pero sí a la apertura de licitaciones. Digo, en ese punto de vista, ¿no se pueden poner de acuerdo quienes de alguna manera presiden o representan los sectores más importantes de la Argentina? ¿O es simplemente empezar una especie de seducción o ritual para que en algún momento sean atendidos o sean prestados atención? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende y me parece que la percepción que hay es más de esta segunda teoría tuya, que es hagámonos amigos del gobierno, tengamos buena relación con el gobierno, para ver si conseguimos alguna ventaja corporativa. Es cierto lo que dice Pino, o tal vez sea cierto, no quiero darlo por hecho porque los periodistas dudamos, de que el campo no aguanta un impuesto más. Bueno, hay que decir que el campo recibió rebajas impositivas, no no a la medida que esperaba el campo, que es que no hubiera más retenciones, por ejemplo, pero se les redujeron las retenciones. El problema que hay acá es, bueno, ok, ¿quién paga impuestos en la Argentina? De dónde saca el Estado recaudación para sostener la estructura del Estado? Bueno, el mundo violeta, el mundo libertario, Milei dijo, bueno, no, al Estado hay que destruirlo. Bueno, no, está bien, pero a vos te elegimos presidente, aunque más allá de lo que cada uno haya votado, es el presidente de todos los argentinos, es el jefe de Estado. Entonces, vos tenés que administrar el Estado. Bueno, ¿con qué recursos los vas a administrar? Si no le cobrás impuestos al campo, no le cobrás impuestos a los importadores, no le cobrás impuestos a los del RIGI, no le cobrás impuestos a las petroleras, no le cobrás... Bueno, ¿de dónde? No, bajás ganancias, bajás el impuesto a las ganancias y lo reducís a cero, como piden desde muchos lugares. Bueno, ok, ¿cómo funciona el Estado sin recursos? Me parece que ahí hay que dar discusiones más serias. Lo que pasa es que es muy difícil porque todos están tratando de defender con cierta lógica su quinta, su espacio, su corporación. A mí no, sacale a aquel. No, a mí no, a mí tampoco, sacale a este otro. Bueno, y me parece que termina siendo nocivo y muy difícil de gestionar algo en donde todo el mundo quiere sacar una tajada y no dar nada a cambio. Me parece fantástico. Ese es el término, es el ¿No? título que dice Javier, ¿eh? Cada uno que tal vez no ha sido investido por el propio gobierno de manera espontánea, cada sector que tal vez todavía no tuvo, como se dice en la frase, el minuto de fama, y quien lo tiene, como diciendo el reloj se pone en marcha, trata de una especie de ritual de seducción, de decir, no vamos mal, estamos bien, pero deberíamos tal vez ir mucho mejor, digo esto, ¿no? Como para ver ¿Mm? si de alguna manera me dejan hacer un lugarcito en la mesa, como esa famosa reunión de amigos diciendo, correte un poquito más allá, correte un poquito, así entramos todos en la mesa. Digo esto Exacto. porque en este punto pareciera que cuando uno piensa, duda, critica, el sector más cercano empresario te dice, che, pará, que estamos bien, che, pará, que en realidad antes no lo teníamos a esto, che, pará, que en definitiva ¿Mm? lo que estamos viviendo es un distinto campo de acción. No, no. Ahora, vos tenés reducción, yo te leía la nota que elegiste el domingo, que Burlich avanza, y ya se habla en los círculos más duros que Burlich sería, en este caso, la que aprovecha la atención del oficialismo porque es la que nunca abandonó, por decirlo así, ya saliendo del Senado, ¿no? Exacto. Exacto. Y hay que tener en cuenta también que, avalado por los números oficiales, el crecimiento económico que está teniendo la Argentina es muy desigual, es muy desparejo. Son vías que no se cruzan, son paralelas, en donde hay ganadores y perdedores. Y en ese modelo de ganadores, donde está el agro, pese a lo que diga Pino, donde está la minería, donde está la energía, sobre todo en la zona Vaca Muerta, donde está la actividad financiera,
esos sectores no son multiplicadores de empleo, por ejemplo, y está fuera de los grandes centros urbanos, en su mayor parte. Ahora, vos tenés a todo otro sector de la actividad económica que no es ganador, que son la actividad industrial, sobre todo la de consumo masivo, donde tenés la construcción, sobre todo frenada con la obra pública nacional, en las provincias las hacen como pueden, y la actividad del comercio, donde por más que el comercio electrónico, el gobierno nos quiere decir que todo lo que se está perdiendo en comercio de la calle se gana en comercio electrónico, los números indican que no es de esa manera, y hay muchos sectores que son multiplicadores de empleo, como la construcción, en la industria, el comercio, que la están pasando mal. Ni hablar del aparato estatal, de los empleados estatales, que son los que más poder de compra perdieron en los 2 años y monedas que lleva el gobierno de Milei. Ahora, ¿vos cómo armonizás eso? Porque un proyecto de país, por lo menos de la Argentina, tiene que introducir todos esos elementos. Donde hay industria, donde hay comercio, donde hay construcción. ¿Cómo haces? Claro. Entonces, me parece que ahí, en esa mesa que vos comentabas, donde hacemos un lugarcito así, me parece que tiene que ser una mesa amplia en donde se pueda sentar, tal vez no el presidente por sus características, pero sí Luis Caputo, el ministro de Economía, alguna gente de él, es decir, bueno, señores, vamos a tratar de hacer esto, vamos a tratar de ir para este lado, y no con bravuconadas, no con humillaciones, porque me parece que eso es lo que más desgastó, para mí es lo que más desgastó al gobierno. gobierno, es lo que más desgastó al gobierno, la verdad. O sea... Sí, también el gobierno se define, Patricio, diciendo, bueno, nosotros somos esto, nosotros llegamos al poder así. No, nadie te votó, Milei, porque sos puteador. Claro. Alguna gente, seguro. Se te votó para que saques a la Argentina, para que des una señal de esperanza y saques a la Argentina de una dinámica suicida en la que estábamos, sobre todo desde el punto de vista socioeconómico, pero por eso me parece que parte del Círculo Rojo empieza a mirar a Patricia Bullrich, empieza a mirar a un pastor que ahora dice que no es pastor, empieza a mirar hacia otros lugares, vuelve a hablar con un expresidente como Macri, digamos, gente que no se hablaba ya con él, lo vuelve a llamar, porque está mirando a ver otras cosas para mantener la política económica, para mantener el rumbo, pero sin la necesidad del incendio permanente que puede traer el maltrato, que puede traer una cantidad de variables que este gobierno aplica muy convencidamente. Ahora, para cerrar, Javier, yo la nota del domingo interpreto en toda tu narración donde explicás paso por paso y que, bueno, debo decir que si no te concentras en la nota que ha escrito Javier Calvo, también debo decir que es como que Patricia ha elegido además diferenciarse de todos los temas que hoy ocupan el ojo tal vez de la justicia, tal vez de la opinión pública, en lo que es corrupción, malversación, irregularidades del uso del dinero público, y no le importa si los hermanos, en este caso presidenciales, se enojan con ella. No sé si he interpretado bien lo que has puesto. Sí, yo ahí creo que también Bullrich empieza a tantear la posibilidad de dar un nuevo salto, ¿no? De esos Bien. A los que ella ya nos ha acostumbrado a lo largo de toda su carrera política, que no solamente es extensa, sino que es muy variada en los colores. Me parece que animada por encuestas, animadas por algún sector del Círculo Rojo, del círculo empresarial, me parece que ella se da cuenta que no es el momento todavía, pero que hay una descomposición en el funcionamiento del oficialismo que puede ser perjudicial. Ella tiene 6 años de mandato como senadora por la Ciudad de Buenos Aires en el Senado de la Nación, asumió el 10 de diciembre último, así que tiene 6 años de mandato, no tiene por qué exponerse
pero me parece que viene ahí una reevaluación. El tema, que lo que yo me pregunto, que lo hago en la nota y se lo he preguntado a la gente de ella, es que ella tiene chance de dar ese salto de manera exitosa si a Milei le va mal. Y la pregunta que me hago es, si a Milei le va mal, ¿Patricia Bullrich no va a ser arrastrada? Si a Milei le va mal, ¿a Mauricio Macri no va a ser arrastrado Claro. por la negatividad? Y ahí es donde me genera dudas la situación con vista al futuro, que pareciera que falta un montón y no. Bueno, falta un año. y eso es lo que traté de charlar contigo. Javier, como siempre, agradezco estos minutos generosos como siempre, y eso hace a tu persona. Un abrazo enorme y gran jornada para vos. Igualmente para ustedes y un gran abrazo a toda la gente de Córdoba. El asado está preparado. La contienda será en algún momento. Despacito. Claro, la contienda Despacito, que claro. vaya despacito. Habrá tiempo para hacerlo, ¿eh? Habrá tiempo para hacerlo. Sí. Un abrazo enorme. grande. Gracias. Estamos escuchando Decilo como es, con Patricio, Cintia y Mariano, 97.